Muy buenas noches al primer programa del 2014 y quienes hayan tenido la audacia de ver el programa de la semana pasada recordarán que comentamos sobre José Mujica, el presidente de Uruguay, y la decisión de vender marihuana. Bueno, las vacaciones pasaron muchas cosas en ese terreno y confieso que me sacudió y me irritó profundamente la hipocresía internacional en un doble sentido. Primero, a las Naciones Unidas se les ocurre criticar a Uruguay porque legalizan la venta de la marihuana y el presidente de ese país, Pepe Mujica, les responde y les dice, oigan, ¿por qué nos critican a nosotros y no critican a Estados Unidos que ya empezó a vender marihuana? Y en efecto, el 1 de enero, 2 días después del último programa del 2013, se abrieron las tiendas en el estado de Colorado y el estado de Washington y hubo colas, al parecer interminables, de quienes iban a comprar legalmente marihuana, $20 el gramo. Y a partir de ese momento empieza a salir información que hasta en el Washington, en la capital de Estados Unidos, ya hay 3 tiendas en donde se vende la marihuana para los males, por razones medicinales que, en fin, todos sabemos, uno va a esas tiendas y dice, me duele el corazón porque me dejó mi esposa, pues 1 gramo y se la recetan. Es decir, el cinismo de Estados Unidos, el cinismo de Naciones Unidas no tiene límite y es tan grande como lo pusilánimes que son nuestros gobernantes, porque alguno de ustedes ha Con visto... excepción de Mujica. Nuestros gobernantes, no los uruguayos. No, es que yo creí que... No, nuestros gobernantes, los mexicanos. ¿Alguno de ustedes ha visto un comentario del secretario de Relaciones Exteriores, presidente de la República, sobre este tema? Sí. Vicente Fox. Sí, Bueno, Vicente Fox ya anunció que quiere comprar, que hay que comprar, que hay que entrarle al negocio, seguro. También al Eso no lo petróleo. dice. Le va a entrar al negocio del negocios. petróleo, pero no al de la mota. Es decir, aquí están muriendo cada año miles de personas ejecutadas por ese tema, mientras que el principal mercado ya lo está vendiendo gratis y no son capaces nuestros gobernantes de decir algo, cualquier cosa, lo que sea. Yo Bueno, propongo, pasa. pasar, gracias Pauli, propongo pasar de tu indignación a un aspecto Humoroso. positivo, no, a un aspecto positivo basado no solamente en esperanza, sino en los hechos concretos. Yo creo que en estos días, en las próximas 2 semanas, veremos una ley para legalizar la venta de la marihuana. Sí, no me puedo sacar aquí en el Distrito Federal, ¿sí? Y con buenas posibilidades, una ley muy bien hecha, en donde han participado científicos, abogados, gente de la comunidad médica, para presentarla ante la Asamblea del Distrito Federal, con muy buenas posibilidades de que esta pase. Claro, nos podría pasar como con la interrupción del embarazo, que en ese momento se acordarán ustedes que la Procuraduría General de la República pues metió una acción de inconstitucionalidad y dijo eso no le corresponde al DF, pero finalmente la perdió. Y lo mismo podría ocurrir con la marihuana. Entonces yo quería meter ese punto de optimismo para el caso pues de la ciudad más avanzada y sí señalar que igual que en el caso de Estados Unidos no es una política federal, es una política estatal y creo que en el caso de México se podría dar un gran paso a través del Distrito Federal. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos la política federal, la que sostiene el gobierno de los Estados Unidos, que es federal, es la negación de la legalización de la marihuana y lo sigue sosteniendo. ¿Sí? A pesar de que en Washington hay ya, como decía Sergio, 3 tiendas. Y otros datos son que 20 estados de la Unión Americana ya aprobaron reglamentar para uso medicinal o terapéutico la marihuana, pero circunscrito a 4 enfermedades, que no recuerdo ahora exactamente. Una es el SIDA, hay otra de cuestiones nerviosas, en fin, pero están circunscritas a 4 enfermedades variando en los estados, ¿no?
en los distintos estados donde está autorizada. Y hay 2 estados que ya la autorizaron, aparte de los 20, para divertimento, para recreación, la marihuana. Entonces, estamos ya en el primer día de venta, que fue el 1 de enero, como ya decías, abierta y legal de marihuana, vendieron $1 millón las tiendas que abrieron, según reportan los periódicos que leí el día de hoy. Y bueno, esto es lo que hace el contraste de aquello que está ocurriendo en donde se tolera la venta, ya no solo el micromenudeo, el narcomenudeo micro, sino la venta ya masiva, porque $1 millón para un día es una macroventa, ¿no? Y pues estamos viendo cómo en Colorado, en Washington State y en otros estados, aun cuando solo es terapéutico, ya está circulando de diversas formas, ¿no? Esto para apalancar un poco la decisión pionera de Mujica en Uruguay y la política que han estado impulsando 4 presidentes latinoamericanos, Fernando Enrique Cardoso, en fin, uno colombiano, Ernesto Zedillo, y creo que hasta Vicente Fox entró en esa promoción. Es probable, porque estaba pensando cuando Hacer quería su ser negocio. empresario de la marihuana. Decía María Amparo que una parte jocosa, bueno, sí tiene su parte jocosa. Ustedes conocen una tira cómica que a mí me parece de las mejores en Estados Unidos, que se llama Doonesbury, en donde se hacen críticas a fondo. En esta hay 2 personajes de la tira que se nota que han fumado mucha marihuana y se proponen ahora ser empresarios. Y ante la enorme demanda, están en Colorado. Uno es el sobrino, el otro es el tío. El tío se pone a hablarle a las plantitas de marihuana y les dice que por favor crezcan más rápido, y la planta le responde que lo va a consultar con los elders, con los ancianos del grupo, y dicen que no están tan seguros de que sea muy buena idea la de crecer con gran rapidez. Pero ya ellos mismos, bueno, luego viene un momento en que entran en éxtasis los 2 personajes, porque sale una revista, la reseña de los diferentes tipos de marihuana, como se hace con el vino. Esta marihuana con sabor así, pero tiene un aroma final, y ya hay una graduación del tipo de marihuana por expertos. Entonces se ve que ya la propia sociedad norteamericana se está riendo de ellos mismos, que es un buen principio. Pero no es nada de risa, como dice Sergio, la tragedia que hay detrás de todo esto. La marihuana se usaba en México desde hace un buen tiempo. Quienes criminalizaron a la marihuana fueron los norteamericanos, y cuando se inicia el programa en contra, la explicación es que esa hierba la consumen mucho los mexicanos y los negros, y que el consumo de marihuana lleva al crimen. Pero esto sí no es broma, es la parte científica de la razón por la cual se va a criminalizar eso, y que tenía una capacidad de llevarlos no solamente al crimen, sino a la violación, y a la violación de mujeres blancas. Entonces, en Estados Unidos, mexicanos negros fumando marihuana, convirtiéndose en criminales, violando a las mujeres blancas. Bueno, hay detrás de todo esto una cantidad de estupideces que apenas ahora están cayendo, aunque, y aquí un conocido médico amigo mío señala que la marihuana sí tiene efectos negativos, claro, que sí es, en fin, como el tabaco, no es recomendable, y que a la larga sí puede dañar algunas partes del cerebro, como se veía con estos 2 personajes de la tira cómica, que sí están muy dañaditos de su cerebro. Más que indignación, voy a utilizar un término que mencionó hace ya algún tiempo Francisco José Paoli Bolio, el reconcomio, que quiere decir la inquietud interna. La inquietud interna, porque realmente uno esperaría de quienes gobiernan un país una
algo de preocupación por el interés público y una disposición a reconocer la evidencia cuando ésta se presenta. Como me parece extraordinaria la noticia que das de que en el Distrito Federal finalmente va a haber una iniciativa que ojalá y pase en la Asamblea. Claro, no soy consumidor, pero eso no importa. Creo que es necesario descriminalizar la producción y el tráfico y la venta de marihuana, cuando menos. Extraordinario que empiece a discutirse seriamente, y lo que sí también mencionaba con sorpresa es el silencio del gobierno federal. Vamos, es incomprensible cómo están dispuestos a hablar de tantas cosas. Hablan diario, el presidente habla diario, varias veces al día, 7 minutos en promedio, porque se lo he medido. Y no referirse a un asunto tan extraordinariamente importante para nosotros, pues ahí sí es... no es que iba enojado, porque luego me quedé, pareciera que uno iba enojado con los temas, no. Es esa sensación de que hay algo irracional, y sí, la irracionalidad sí provoca reconcomio, está bien empleado. Sergio, Ahora pero sí, el enojarse, yo creo que sí viene el enojo, porque se declaró una guerra, y esa guerra tuvo víctimas, tiene víctimas, seguirá teniendo víctimas. Eso, y ahorita estamos sorprendidos de lo de Estados Unidos y siguiendo a Estados Unidos en esto, como en tantas otras cosas. ¿Por qué demonios no hicimos una política nuestra? Imposible. Porque ahí sí está el carácter colonial de nuestra relación con Estados Unidos. Claro. Y ahorita estamos siguiéndolos. Y ya eso lo damos como, qué avance. Ahora, sí fijó posición el gobierno federal. O sea, Enrique Peña Nieto dijo en campaña y después al mero principio de su gobierno, decir, claro, fijó posición, lo estoy diciendo claramente, no argumentó su posición, nada más dijo que él estaba en contra, pero que se quería discutir, que se discutiera. Veo una posición muy poco liberal, muy poco sustentada por parte del gobierno federal. Tienes toda la razón, aquí tendrían que haber salido varios secretarios, Gobernación, Salud, el propio presidente, con respecto a la marihuana, y no han dicho por qué sí, por qué no, hasta dónde va a llegar la discusión. Ahora, yo estoy, desde luego, a favor, como tú, Sergio, de la legalización de la marihuana. Con ello vendrá la regulación, porque tiene que venir, pero no podemos comparar el caso de Uruguay con el caso de México, porque Uruguay ni es un país de cultivo, ni es un país de consumo, ni es un país de tránsito, ni es un país que enfrente el problema del tráfico. O sea, es un país, no le quiero quitar mérito al presidente Mujica, pero creo que es un país donde la legalización de la marihuana tiene muchas menos consecuencias, ¿sí? Lo difícil en este caso pues va a ser regular esto, pero estamos por apertura contigo, Sergio. A mí me gustaría que pudiéramos precisar un poco lo de la legalización y la legalización, porque hay dos órdenes de legalidad en México, el federal o nacional y el de los estados, ¿verdad? El estatal. A nivel de la Ley Nacional de Salud, sí es un asunto federal, y ahí se establecen algunas limitaciones y delitos contra la salud. A nivel de los estados, que tienen también facultades en materia de salud, se está discutiendo si pueden o no pueden. Y ahí podría haber algún enredo y algún amparo o alguna serie de... porque es en los estados en donde se están planteando este tipo de iniciativas como la que mencionaba María Amparo, la de la legalización de la venta de marihuana, del uso y consumo de marihuana. Bien, se está terminando. Un tema que se deriva es, ¿ante qué temas debe reaccionar el presidente? ¿Ante qué temas novedosos? ¿Y por qué sí reaccionó públicamente con la victoria, la clasificación de México al Mundial de Fútbol en Nueva Zelanda y no la razón. Se expresó sobre algo tan importante como esto? Esa sería tal vez la inquietud, pero se nos acabó el tiempo, regresamos. 1994 fue en México un año complicado en casi todos los planos, en el social,
en el político con los asesinatos del presidente del PRI y del candidato a la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio. Fue el año del estallamiento del movimiento zapatista en Chiapas y fue el año de la entrada en vigor también del Tratado de Libre Comercio. A 20 años de estos sucesos y muchos otros que no nos da tiempo de comentar, pues valdría la pena hacer un balance de cuando menos estos dos que son el TLC y el levantamiento zapatista, y como casi en todos los sucesos históricos, pues hay blancos y negros en las consecuencias de esto. Yo plantearía en el caso del zapatismo dos cosas, una no positiva y la otra positiva. Yo creo que el levantamiento zapatista dio pie a una conciencia que después, claro, se quedó en conciencia como muchas veces en este país, sobre la tremenda pobreza, desigualdad que hay en México y en particular en Chiapas. Sabemos que en Chiapas está muy por encima de la media nacional de la pobreza, 47% es el promedio nacional de la pobreza, y en Chiapas era y desgraciadamente sigue siendo del 80%. No mejoraron un poco los territorios no zapatistas y nada los territorios zapatistas. Sigue siendo una gran deuda social y si bien el gobierno de México invirtió dinero en Chiapas, sigue siendo uno de los estados con más altos niveles de pobreza. Ni el movimiento revolucionario ni el gobierno mexicano lograron elevar los índices de bienestar de esa porción de la población. Del lado del TLC, lo mismo, hay negros y blancos, ¿sí? No trajo todos, o sea, lo que nos prometía el TLC no solamente era mayor productividad y competitividad, mayor integración, sino que lo que derivara de eso un mayor crecimiento económico, que desde luego no se vio, porque hemos crecido al 2% en los últimos años, que iba a ser a la distribución de la riqueza y hubiera mayor bienestar para la población. Esta parte no se cumplió, aunque los saldos del TLC creo que son buenos. Yo tendría una visión distinta. Los saldos no los veo nada buenos. Pero independientemente de eso, el TLC fue un momento histórico porque acabó con una política central del nacionalismo y de la Revolución Mexicana, que era crear un sistema económico relativamente independiente de Estados Unidos. La independencia relativa, la búsqueda de la independencia relativa en política y en economía eran los puntos centrales del proyecto una vez que terminó la revolución. El TLC lo que ha hecho es, sí, aumentar las exportaciones, pero la vida cotidiana mexicana no ha tenido ningún impacto realmente determinante, el que se prometió, y sí se ha perdido la poca independencia que teníamos, porque ahí se propuso que México se integrara, de hecho, a la economía norteamericana, que fuéramos el cabuz de la gran locomotora norteamericana. Y a veces esa locomotora se para, y cuando no se para, de todas maneras a nosotros no hemos recibido ese impacto positivo. La economía mexicana creció a cuántos antes de 1982, que es cuando empieza la crisis. Creció en promedio de la Segunda Guerra Mundial hasta el 82 al 6% anual promedio. En términos reales, 3%. Y después del TLC, ¿en qué ha crecido? Tú decías el 2%, pero si eso le quitamos el crecimiento demográfico, resulta que es en el mejor de los casos al 1%. Es decir, es una de las fases más vergonzosas de nuestro crecimiento económico. No es la primera vez que no crecemos, pero en las otras había guerras civiles, había grandes problemas internos. En esta no hay ninguna excusa. Pues yo coincido y voy a dar algunas cifras a partir de hechos. Lo que voy a decir está basado en evidencia oficial o en encuestas de opinión citables. Si uno compara el 94 y el 2014, la sociedad está muchísimo más insatisfecha con el sistema político.
Somos el país de América Latina y el Caribe más inconforme con la democracia que tenemos. Hecho. Vamos, ¿por qué? Alejandro Moreno, el encuestólogo de Reforma, dice en un análisis de encuestas que las dos principales razones por las cuales hay insatisfacción con la democracia son la desigualdad en el ingreso y el empleo. Y si uno revisa las cifras, estos 20 años han sido fatales, porque sí ha crecido el número de multimillonarios, por supuesto de manera en 11,000% en la cantidad acumulada, ha crecido la concentración del ingreso, el 10% de la población recibe casi el 40% del ingreso nacional, una barbaridad, mientras el 10% más pobre recibe menos del 1%, para que nos demos una idea de la distancia. Empleo, el 60% de la población económicamente activa es informal, vamos. Horror. Trabajo informal, sí. El 60% vive en la ilegalidad y el 40% que tiene trabajo ha sucedido dos fenómenos. Ha crecido la productividad. Los mexicanos que tenemos trabajo, trabajamos más porque nos tenemos que cumplir con X requisitos. No ha crecido. Pero además ha habido una precarización del empleo dramática. Pregúntenle a cualquier joven que anda buscando trabajo, no encuentran, el 60% está en áreas para las cuales no estudió. Vamos, no estamos, sí, en discurso, pues evidentemente ha crecido, se cita mucho, la cantidad de bienes que se comercian con Estados Unidos se ha disparado y ha habido, por supuesto, actividad económica, pero los beneficiarios no han sido las mayorías, y desde esa perspectiva, cuando uno piensa en Chiapas, bueno, Chiapas es igual que el resto del país, somos una fábrica de pobres. Y eso es resultado no solo no solo del TLC, de más factores, pero el TLC no nos ayudó a lo que prometió. Yo quisiera acentuar un poco o poner el acento en algo que señalaba Lorenzo, que es la cancelación de un esquema de crecimiento o de desarrollo, que era un desarrollo basado en el mercado interno, que tenía bloqueos para el comercio exterior, para proteger a los productos, a los trabajadores y a las industrias mexicanas, y pasamos a tener una apertura de fronteras muy rápida, sin una preparación, en donde las justificaciones eran: tenemos que hacer a nuestras empresas competitivas, y si hay cosas más baratas que se producen en el extranjero, comprémoslas. El dólar era muy barato y entonces se destruyeron una enorme cantidad de industrias, de empresas mexicanas que podían haberse preservado o darles algún tiempo para que se ajustaran, y esto no fue así. Este esquema también implicaba esta independencia, esta autosuficiencia, como se llamó en materia alimentaria, que es una bastante básica, ¿no?, del modelo de crecimiento. Teníamos que ser autosuficientes para alimentarnos a nosotros mismos, para tener la energía nuestra, ya que éramos poseedores de grandes yacimientos petroleros y de hidrocarburos, de gas y petróleo. Teníamos que tener los productos mucho más baratos y depender de nosotros mismos, y desde hace un tiempo muy largo estamos comprando millones de litros de gasolina a los Estados Unidos y a otras, sobre todo Estados Unidos, ¿no?, a las empresas americanas. Estamos cancelando un esquema económico y metiendo otro que destruye una gran parte de la sociedad mexicana, de la empresa mexicana, del empleo mexicano, y no estamos preparados para poder salir adelante con los éxitos que se pueden tener a nivel de grandes exportaciones, que tienen unas cuantas empresas, normalmente transnacionales, que tienen su sede en México, pero hay alrededor de 100 empresas en México que reúnen la mayor parte de las exportaciones. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno verdaderamente dramático. Y otro de los elementos es el trabajo mexicano, que se ha ido como nunca a los Estados Unidos, y sí estamos dependiendo de las remesas que nos mandan en
altísimas proporciones, de 21 a 23 mil millones de dólares al año hemos estado recibiendo en los últimos tiempos, lo cual nos hace depender todavía más Sí, de una bueno, economía sí. como la norteamericana. Una cifra. Del 94 a la fecha se fueron a vivir a Estados Unidos 10 millones de mexicanos. Sí. 10 millones. Ahora, yo sí quisiera acabar con este bloque de la discusión con lo que tú cerrabas, Sergio. Muchos de estos fenómenos que, como bien dijiste, están basados en datos duros, ya sean, digamos, o percepciones, opinión pública, como por ejemplo la satisfacción con la democracia, que es la más baja o la penúltima más baja de América Latina, no se las podemos cargar, creo yo, al TLC. Y así cerraste. No sé qué hubiese pasado con la economía mexicana en términos de creación de empleos, en términos de exportaciones, en términos de importaciones, de diversificación del comercio internacional si no hubiera habido TLC. Tampoco es que haya empobrecido al país. Creo que la desigualdad en el ingreso hubiera sido muy similar. ¿Por qué? Porque tenemos un país y un gobierno que no se ha preocupado por combatir a la pobreza adecuadamente y por acabar con esa desigualdad del ingreso. Entonces creo que no se lo podemos, pero no quiero terminar sin decir que creo que una de las cosas importantes que nos dejó el levantamiento del EZLN fue el empujón por miedo de la élite política a la democratización de este país. Creo que no se explica la reforma electoral del 96, que fue la primera que es aprobada por todos los partidos, si no hubiera ese miedo que se metió ante este alzamiento del EZLN en México, que creo que es un punto muy importante, una consecuencia, ¿no? Pero el miedo sigue, porque el Sí, levantamiento qué bueno del que EZ siga, pedía un cambio de mucho fondo para la autonomía de las regiones básicamente indígenas, y se opusieron a eso. Por eso el EZLN sigue 20 años y ahí está. Quiere decir, no resolvimos el problema. Está encapsulado, pero no resuelto. Y se opusieron a la resolución, a los acuerdos de San Andrés, PRI y PAN, porque era destruir a la nación. Lo que destruye a la nación no es el EZLN ni darle autonomía a los indígenas, es el montón de corrupción y de antidemocracia que venía de antes y que sigue ahora. Y sigue. Esperemos que en 20 años no estemos comentando Con ese esta gobernador, misma desigualdad, pero es con cierto. Manuel Velasco de gobernador, por favor. Habría que decir este gasto, ¿verdad? En vergüenza. todos los parabuses, pero nos tenemos que ir. Vamos a un tercer bloque. Regresamos en un segundo. Pues hoy, hace unas horas, reapareció Andrés Manuel López Obrador en una reunión de Morena. Bueno, son entonces por lo menos dos cosas importantes a discutir. Primero, que reaparece el líder de la izquierda mexicana más reconocido como tal, ya que hay varias izquierdas en México, pero la que toma las posiciones más congruentes desde esa perspectiva de izquierda, pues es la que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Tuvo un problema muy serio de salud, pero ya volvió y no solamente volvió, sino que promete seguir con las giras, lo cual es, bueno, pues notable, por decirlo menos. El segundo punto es el de Morena, la organización que él imaginó, que impulsó, que creó y que pretende ser un partido político. Será el partido político de izquierda realmente. En la medida en que se defina izquierda como uno quiera, la responsabilidad, el papel le va a tocar a Morena más que al PRD. Y estos dos temas van también a marcar el año de 2014 porque la agenda política de este año que se inicia es tan complicada como la del año que acabó. Son las reformas. Y Andrés Manuel se propuso ni más ni menos que seguir insistiendo en acusar a Peña Nieto de traidor a la patria y de revertir las reformas privatizadoras, básicamente la energética. Así que ese es el tema. Bien, yo no sé si
va a ser entregado el registro de Morena como partido político este 2014, que es el año que está previsto para hacerlo. Creo que si se hace esta entrega del registro, va a cambiar por completo el sistema de partidos. Un sistema de partidos es cómo interactúan entre ellos los partidos, no cada uno individualmente, sino cómo interactúan, se coaligan o se repudian, para decirlo en los dos extremos posibles. La entrada de Morena pues va a traer una crisis especial para la izquierda y no sabemos qué va a pasar en 2015, si el PRD es la primera fuerza de la izquierda o la segunda. Cualquiera de las dos puede ser. La otra duda que hay es si Morena ha cumplido los requisitos. No hay duda de que ha cumplido los requisitos en términos de asambleas, que según la ley pueden ser o la mitad de las asambleas de los 300 distritos, 150, más de 150, o más de la mitad de los estados. Se fueron por la técnica de los estados, por tomar la vía de los estados, y llevan ahí 24 o 25, van a tener antes del último día de enero, que es la fecha que se tiene para entregar los datos del registro. Pero hay otro dato, no solo tienen que entregar los resultados de más de 20 asambleas, como ya los tienen, sino que hay que entregar una cantidad que es el 0.27% del padrón electoral, que son 200 y pico mil firmas. Parece que con las 20 y tantas asambleas que tienen, han entregado 100 y pico y les faltarían otros 100 y pico, que hay duda de que los tenga o de que los pueda entregar de aquí al fin de mes de enero, que es la fecha que tiene. En fin, estos son los temas que me gustaría comentar en relación con Morena. Pues yo diría dos cosas. Creo que sí tienen la suficiente fuerza, los suficientes militantes para acreditar los requisitos que pide nuestra ley electoral para poderte registrar como partido político. Creo que veremos el 31 de enero el nacimiento de Morena como partido de izquierda, y me preocupa en términos del 2015, que será el debut de Morena, si tengo razón y se le da el registro, será el debut, porque inevitablemente el voto de la izquierda me parece que se va a partir, y se va a partir en un momento pues muy difícil, porque es un momento de elecciones intermedias en donde hay menor porcentaje de afluencia electoral, de votación, y pues una parte se quedará con lo que algunos piensan que es un partido, digamos, más institucionalizado como el PRD, y el otro más movimiento, que sería el de Andrés Manuel López Obrador. Y esto pues les restará fuerza en el Congreso, porque hay que recordar además que no pueden ir, aun cuando quisieran, no pueden ir en alianza el PRD y Morena, porque así lo marca la legislación. La primera vez que compites tienes que acreditar. Ahora tenemos una reforma política nueva, no el 2%, sino el 3%, que creo que está fuera de duda. Lo que no está fuera de duda es que a lo mejor el PT y Movimiento Ciudadano no alcancen ese 3%. Bueno, en todo caso ya tendremos tiempo de discutir eso, pero creo que si viene un fraccionamiento, no solamente del PRD, que ha sido el partido de izquierda en los últimos 25 años, va a cumplir ya, sino el que ha reunificado a todas las corrientes, bien, mal o regular. Y pues el regreso de AMLO, yo tengo una preocupación con eso. Montar todo el debut del partido alrededor de una demanda de traición a la patria y de abolir las reformas estructurales que se han pasado, creo que no es una buena idea, creo que no alcanza a aglutinar, ¿sí?, para recabar el voto y el interés de los mexicanos en esas dos reformas. Bien, no voy a repetir lo que ya comentaron, pero sino tomar una perspectiva de más largo plazo y dar algunas pistas. La izquierda entró en una revolución que conlleva una debacle, que quién sabe en qué momento toque fondo, porque a partir de ahí tal vez pueda reponerse. La izquierda partidista que tenemos está quejada por la corrupción, por la desorganización y por el alejamiento con la sociedad. Ni el Partido del Trabajo, ni el Movimiento Ciudadano, ni el PRD son la izquierda que merece la sociedad de izquierda de este país. Es decir, José Revueltas decía un proletariado sin cabeza, pensando en el Partido Comunista.
aquí diríamos una sociedad de izquierda sin partidos, porque realmente no están representados. ¿Será Morena la alternativa? No lo sé en este momento, pero en todo caso, su aparición va a provocar va a tener un impacto terrible en el 2015, por muchas razones. En lo electoral simplemente puede significar la desaparición del Movimiento Ciudadano y del PT. Además, por cierto, el PANAL, pero esa es harina de otro costal. Pero además va a provocar una sacudida brutal en el Distrito Federal, en donde sí se va a votar diferenciado y en donde el PRD puede perder, y el PRD y Morena, delegaciones, distritos, frente al PRI, que se está preparando para lanzarse a la conquista de la capital. Entonces, digamos, ya más allá del largo plazo de si el liderazgo de Andrés Manuel logrará transferir su carisma a Morena o no, en el próximo año y medio veremos cómo la izquierda se cimbra y se tensa y se resquebraja y pierde seguramente una cantidad de posiciones, y a partir de ahí tal vez pueda renacer, no lo sé, pero la batalla por la zona metropolitana del Valle de México va a ser extraordinariamente importante, porque va a ser aquí el principal campo de batalla de esa posible reaparición de una nueva izquierda o la entrada de una larga etapa de crisis. Estoy de acuerdo contigo. El tema no presenta una solución fácil ni desde la perspectiva teórica y menos desde la práctica. Pero francamente la izquierda que tenemos ahora no es aceptable. Entonces, si se hunde la izquierda, bueno, pues se lo ganó o nos lo ganamos por incapaces. Y si no se hunde, si sale de este crisol, en estos momentos, si es un crisol va a quemar la escoria, esperemos que la queme. Ahora a lo mejor quema demasiada escoria y queda muy poquito. Pero finalmente, a mi juicio, pero depende, cada uno de nuestros televidentes hará el propio, creo que vale la pena hacer esta apuesta. Maquiavelo decía que finalmente la fortuna es de los que se arriesgan, y vale la pena arriesgarse por una izquierda que llegue a tener un sentido, a seguir arrastrando esto que tenemos ahora, que ya no es ni chicha ni limonada, es más bien un grupo que vive del presupuesto sin añadir realmente nada interesante al debate. Yo planteaba, porque te voy a contestar un poquito, yo planteaba las dificultades que he estado leyendo va a tener para el registro, que a lo mejor son remontadas, no mi posición. Las dificultades que tiene en cuanto a entrega de firmas, etcétera, en las proporciones que requiere la ley. Pero yo no tengo duda de que al gobierno, para empezar, y al PAN, por supuesto, les conviene que Morena tenga registro, pues la mejor posibilidad de división de la izquierda en serio. Entonces, yo creo que harán todo lo posible porque esos requisitos sean cumplidos de manera fehaciente, porque es la mejor manera de contender y de hacer que la izquierda quede atomizada entre los distintos partidos que hoy la integran y Morena. Pues sí, como tú dices, les interesa por las malas razones. Me gustaría que les interesara para que hubiera un balance de poder, que sí me da miedo, que en el 2015 no lo haya y disminuya la pluralidad. Y Lorenzo, yo creo que el PRD sí ha contribuido, la izquierda hoy en el PRD sí ha contribuido incluso pues a la agenda legislativa que pasó ahora. No creo que hubiera pasado la ley de telecomunicaciones y espero que sigan dando la batalla para las leyes secundarias si no hubiera estado ahí el PRD, y creo que todavía tiene mucho que dar. Por eso no me gustaría que Morena, Lorenzo, se concentrara únicamente en lo energético, porque hay que ir más allá de eso para tener un proyecto, ¿no? Pero, aunque la verdad es que uno ve la reforma en telecomunicaciones y dice, ¿cuál? No y yo todavía no veo, yo veo el mundo real. Y la fiscal, también. Sigue siendo.
De acuerdo. Y la fiscal, bueno, ¿Y la educativa en dónde está? pero en ¿Cómo fin, va, dice, Ve nada reforma más a dónde educativa? vamos, ¿sí? Removida nos del tenemos monumento que a la ir revolución. y espérenos que no tardamos en volver con el cuarto bloque. Vamos a tratar ahora el tema de las policías comunitarias, en donde más han destacado o han avanzado, que es en Michoacán. En el día de hoy está ya controlado en 27 municipios de los 100 y pico municipios que hay en el estado de Michoacán por las policías llamadas comunitarias, que encabeza este personaje ya va siendo legendario, que es el doctor Mireles, ¿verdad? Que tuvo un accidente terrible de avión, lo cual ya habla de que se mueven con elementos no meramente de economía de consumo, ¿no? Sino que tienen apoyos importantes. Viajaba de Guadalajara a un punto en Michoacán, se desplomó el avión, murió alguna persona y él está gravemente herido, el doctor Mireles, lo cual habla de que están teniendo un avance en varios terrenos. Los 27 municipios que ya controlan las policías comunitarias y en otro estado que es Guerrero también hay un avance de las policías comunitarias, sobre todo en el municipio de Ayutla, que es uno de los más importantes. Esto está mostrando dos cosas. Por un lado, que ya hay algún tipo de acuerdo entre las autoridades policiales y las Fuerzas Armadas mexicanas con las policías comunitarias, porque independientemente de si son legales o no, que todavía no lo son, están siendo apoyadas para su avance y están derrotando en algunos terrenos al narcotráfico. Ya le arrebataron varios municipios a los caballeros templarios, a los guerrerenses que están en la droga, y tenemos esta situación que va a traer definiciones importantes este 2014 en función de ellas, ¿no? Yo creo que esto de que dices, o sea, le llamas de manera insistente policías comunitarias, sí quiero decir, ha sido el nombre que hemos adoptado aquí en la prensa mexicana, o grupos de autodefensa, policía comunitaria, pero la idea de una policía comunitaria, tanto en países de América Latina, de Centroamérica e incluso en varios estados o condados de Estados Unidos, sí está reservado para un tipo de policía en donde actúan de manera conjunta los civiles junto con las policías de los counties, de los condados o de las alcaldías en el caso de América Latina, y en donde esos ciudadanos que se autodenominan o que se denominan policías comunitarias, por ejemplo, no están armados. Creo que el fenómeno que aquí llamamos policías comunitarias, grupos civiles armados o grupos de autodefensa, digamos, aglutinan un montón de fenómenos que no podemos calificar como iguales. Se ha demostrado que hay algunos grupos de autodefensa que están ligados al narco y que se prestan para enfrentamientos entre grupos distintos que se disputan territorios, que hay muy poca coordinación con la defensa o con las policías estatales, federal o municipales. Entonces, sí estamos hablando de un fenómeno todavía poco conocido y que se extiende pues más allá de lo que sería deseable y que está fuera del control de pues quien debe de tener el monopolio legítimo de la fuerza pública, más allá de que algunos quieran justificarlo a través de que no está cumpliendo con su primera obligación el Estado mexicano, que sin duda es brindar seguridad a sus habitantes, ¿no? A los ciudadanos. Entonces, creo que es un problema que tenemos que tratar con pinzas, porque ahí sabemos dónde empiezan, pero no sabemos dónde terminan. Hemos tenido muchos casos de violación de derechos humanos. Tuvimos casos en Guerrero, por ejemplo, en donde quemaron los locales de los partidos de izquierda, y tenemos pues matanzas entre ellos que también están pues fuera de toda la legalidad, más allá de la aportación de armas. Entonces creo que sí es un problema muy serio que tampoco, Sergio, ha dicho gran cosa el presidente de la República sobre cómo tratar a estos grupos. Aunque en el caso de Michoacán no dice nada, pero sí hacen. Sí. Vamos, que es Campa sí lo dijo y él... Prevención, Pero abordo el asunto con una pregunta fundamental, filosófica, diría Lorenzo, que anda muy filósofo el día de hoy, por Qué bueno. cierto.
¿qué va primero? ¿El cambio social o las leyes? Es decir, En este país las leyes responden a la realidad o la realidad responde a las leyes. Es una viejísima discusión filosófica, pero en México creo que en el caso de Michoacán, olvidémonos de las leyes por un momento, porque el gobierno federal y el gobierno de Michoacán se cansan de descalificar en todas las formas posibles a las policías comunitarias, pero en la realidad se está dando un fenómeno totalmente nuevo. La aceptación tácita por parte del gobierno federal de que más vale reconocer lo que está pasando para permitir que esos guardias comunitarias hagan lo que el Estado no puede hacer, que es arrebatar territorio al crimen organizado. ¿Qué es lo que están haciendo? Vamos, porque lo que están haciendo era, antes el crimen organizado controlaba el territorio y el gobierno federal o las fuerzas federales solo pasaban, pero no controlaban. Llegaron en febrero del 2013, hace casi un año, irrumpen en Buenavista y empiezan a expandirse, ocupando territorio. ¿Qué es lo que primero hacen, si uno observa su metodología? Poner retenes y barricadas, expulsar a los caballeros templarios, sacarlos del territorio y evitar que se infiltren. Tan lo están haciendo de manera tácita que en el caso del doctor Mireles, que se accidenta y se lo traen a la Ciudad de México, quienes están vigilando o salvaguardando la seguridad del personaje es la Policía Federal. Claro. No es una No hay guardia de comunitarios. seguridad privada, es la Policía Federal. Es decir, no sé si se aprecia el auditorio la magnitud de lo que estoy diciendo. El líder de un movimiento armado ¿No legal? no legal, explícitamente condenado por anticonstitucional, es protegido por las fuerzas federales en la Ciudad de México, no en Michoacán, en la Ciudad de México. Y en Michoacán también. Y en Michoacán también, es decir, lo que estamos viendo, María Amparo, es un movimiento de pinzas, en mi opinión. En Michoacán, el que el gobierno federal acepta la realidad, no podemos hacer nada salvo aliarnos a estas fuerzas y ocupar y arrebatarles el territorio de Lázaro Cárdenas. Ahí sí, la Marina, ahí es la Marina. y el Ejército les arrebatan el control del puerto para quitarles esa ventana estratégica para mandar hierro a China, los caballeros templarios, y para frenar el tráfico de precursores de la metanfetamina. No es algo menor, No. es una sacudida que no tiene que ver con la legalidad y por eso regresaba. Aquí la realidad rebasó a la legalidad y seguramente lo que veremos es algo que no se ha reconocido. La Policía Comunitaria de Cherán ya es reconocida legalmente por el gobierno federal. Cuando Es dices, aprobada. cuando dices Sergio, de que andamos en discusiones filosóficas, porque lo tuvimos en otro foro que no es en este, vamos a seguirle ahí. No será legal, pero es legítima la presencia de estas fuerzas. Y es legítima justamente por algo que decía María Amparo. Dijiste, en algún momento estas pueden estar infiltradas por el narco. Lo que sí sabemos es que quien está infiltrado por el narco es la policía estatal, parte del ejército y parte de la Policía Federal. Los primeros que fueron infiltrados por el narco son los cuerpos encargados de mantener el orden y la legalidad en estas zonas. Entonces, quien se desfondó fue la fuerza legal. Por eso sale esta, casi digamos como un grito ya de desesperado de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a tomar nosotros, independientemente de lo que diga la legislación y la Constitución, la realidad nos permite legítimamente, siguiendo a Hobbes, decir, tenemos que defender nuestra vida y nuestra propiedad, los limoneros, los aguacateros, etcétera, y digan lo que digan las autoridades gubernamentales
estatales, básicamente, y también las federales. Ya estamos aquí y estamos defendiendo nuestra forma de vida. Frente a eso, frente a esa legitimidad que da la ilegitimidad con que han estado actuando las fuerzas federales, porque están infiltradas desde hace años. Ahora, por otra discusión que tuvimos hace unas horas, Sergio y yo con Bartlett, vimos que, bueno, es que eso es... lleva décadas de estar corrompida esa estructura. Me parece que tiene una visión muy idílica de lo que son las guardias comunitarias y lo que están haciendo. Creo que falta información de los dos lados, de las policías federales, estatales y de las guardias comunitarias. Yo nada más digo que cuando empezamos a justificar cosas como estas, que las puedo explicar pero no justificar, nos vamos a ir también a cosas como ocurrían en Arizona, en donde ellos se defendían en un movimiento de derecho en contra de los migrantes. O Colombia. O Colombia. Entonces creo que es peligroso. Tenemos que irnos, no sin dejar de recordar que hoy en el noticiero de Canal 11, Javier Solórzano dijo que muchas policías comunitarias están autorizadas desde hace muchos años en distintos estados. Muy bien. No nos deje, vámonos a la próxima. Más bien si nos deje, Sí, ya nos ya- vamos. ya nos Adiós. La próxima semana. No nos deje en la... En primer plano. Así está igual.